Y bueno, mi nombre es María Soledad Duque Victorica, estoy en la ciudad de Rosario, en Santa Fe, y junto con Julio estamos animando, y con Carlos Ábalos, a estos espacios para seguir creciendo juntos, darnos un espacio para aprender más allá de lo que vamos leyendo, de lo que vamos investigando de prosocialidad, regalarnos con personas del equipo LIPA de Barcelona, como decía Julio, que nos puedan regalar su presencia en este tiempo que estamos viviendo de retiro de la humanidad para seguir creciendo juntos, ¿no? Creo que nos ha dado a todos una oportunidad de hoy estar juntos, de distintos rincones de Argentina, de Latinoamérica, de Europa. Pilar está en Alemania, ya nos va a contar. Poder estar así, ¿no? Que antes a lo mejor no se daba y ahora estamos pudiendo encontrarnos y, bueno, más allá de ver una imagen de cada uno de nosotros, el compartir un ratito en este día para nosotros es un gran honor. Te queremos agradecer, Pilar, por esta deferencia de habernos permitido compartir contigo esta tarde. Así que bueno, para cuestiones de organizarnos, les pedimos que silencien sus micrófonos, así no tenemos interferencia. Pilar nos va a ir contando hoy el tema que planteamos para hoy, los nuevos enfoques para observar y transitar la realidad, ¿no? Y bueno, y Pilar desde su recorrida, desde las experiencias que ha tenido, desde su compromiso con la prosocialidad, contarnos un poquito, hacer algunas preguntas que si se da, perfectamente habilitaremos un ratito para que cada uno las pueda hacer o escribir algo y poder acercárselo a Pilar. Así que a todos, buenas tardes, bienvenidos. Y Pilar, todo tuyo este espacio que tenemos y estamos muy, muy felices de tenerte con nosotras. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, sobre todo porque, bueno, lo que dijiste al principio es importante, que, bueno, todas las crisis tienen cosas que son difíciles de gestionar, pero también esta crisis nos ha traído unos espacios que antes no existían, ¿no? O sea, de aumentar este tipo de intercambios, ¿no? Creo que nunca nos habíamos sentado a hablar con tanta gente de tantos lugares tan seguidos, digamos. En ese sentido, yo creo que es un gran cambio y me imagino que esto es una de las cosas buenas que creo que se va a quedar, ¿no? Y ojalá, ¿no? Que se quede. Bueno, no sé, yo comentaría alguna cosa. Yo lo que te decía al principio, yo no tengo preparado nada especial para decir, más bien tengo ganas de que dialoguemos. Yo entiendo que aquí todas las personas que están son personas expertas en su contexto, en su ámbito en el que trabajan, y yo lo que puedo contar es lo que yo hago, y creo que la prosocialidad aplicada puede contribuir a cualquier ámbito de la vida y puede ayudar a completar la pieza de puzzle que falta en las estrategias que cada uno tiene. Y eso es lo que yo siempre digo en todos los seminarios que hacemos, cuando vienen personas, porque normalmente siempre vienen personas que ya son gente que está trabajando y entonces saben exactamente qué es lo que les funciona muy bien, dónde ya están contentos con las herramientas que tienen y las replican porque obviamente les funcionan bien, y saben exactamente dónde no han encontrado algo que les falta y saben exactamente dónde necesitan nuevas herramientas. Entonces, en ese sentido, lo que yo propondría como diálogo es decir, bueno, ¿qué es lo que están buscando? ¿Dónde quieren incidir? ¿No? ¿Dónde les gustaría poder incidir? Y que con las herramientas, las metodologías, los conocimientos que ustedes tienen hasta ahora, con todos los estudios que han hecho, así todo, consideran que hay algo que falta, ¿no? Esa sería mi pregunta. Y sobre la base de eso, yo podría decir, bueno, mira, ¿cómo lo vería yo desde la prosocialidad? ¿No? ¿Cómo se puede intervenir allí desde la prosocialidad? O sea, ese sería el punto de partida. Luego, el tema de lo que le decía, Julio me decía que hablara de mirada prosocial.
claro, yo tenía, a ver, en esta cuarentena me he ido como todos, ¿no? Ha sido una especie de retiro. He sido de las personas privilegiadas que he podido teletrabajar, porque gracias realmente a Dios tengo un trabajo que puedo teletrabajar. Entonces, me fui como encontrando con cosas, ¿no? Entonces, cuando llegué a Alemania, digamos, me entrevistaron en un programa de televisión chileno que se llama Mentiras Verdaderas. Es un programa de televisión abierta, que es un programa bastante conocido de temas políticos, y me entrevistaron para que yo hablara de cómo veía el manejo de la crisis en Alemania. Y cuando me presentaron como periodista. Y eso bueno, que soy periodista, quiero decir, pero como que me impresionó porque no me acordaba, no sé cómo decirlo, ¿no? Ya había empezado mi recorrido profesional, he ido como que tuviera vidas pasadas, ¿no? O sea, como que, ¿no? Y cada momento lo he vivido con total intensidad, ¿no? Pero me he ido reinventando porque la vida me ha hecho navegar por aguas distintas. Entonces, claro, esto de ser periodista como que de repente dije, es cierto que soy periodista. Y entonces me di cuenta que esa dimensión mía no la había dejado demasiado dormida, demasiado tiempo. Y entonces decidí hacer este canal de Mirada Prosocial, que fuera un espacio donde hablara de las cosas que a mí me gustaban. O sea, porque en LIPAT ya tenemos espacios de videos y de cosas que son proyectos europeos, cosas serias, entre comillas, no es que lo que no hago aquí no es serio, pero cosas que tienen un respaldo metodológico, teórico detrás, los proyectos que la universidad. Pero yo tenía ganas de hablar de cosas que me interesaban y que no necesariamente tienen un soporte, pero que hay tanta gente interesante en la vida que he conocido por suerte y me gustaba la idea de poner a dialogar a personas que para mí son gente interesante porque tienen una mirada prosocial de la vida y del mundo. Y que estas personas, digamos, generaran modelos de interacción empática para ofrecer, porque yo no quería un espacio de diálogo en el que la gente, por ejemplo, poner a la que cree en Dios y a la que no cree y que discutan a ver quién gana, ¿sabes? O a pro vida contra vida, a ver quién gana, ¿no? No tenía ganas de eso, ya estaba un poco, si es que estos espacios de debate no, al final la gente nunca se escucha y no, entonces yo tenía ganas de gente que más allá de la mirada, de la opinión, que tuvieran una mirada prosocial posibilista del mundo y que pudieran dialogar de verdad. Entonces esta fue la idea de cómo nació y dije, bueno, y además ofrecer, informar sobre qué está pasando, qué se está haciendo y todo eso. Y entonces, bueno, así nació como una necesidad personal. Ya hoy hicimos el programa, creo, número 6, creo, digamos. Y eso me tiene súper contenta, digamos, contenta porque me doy cuenta que yo cada vez que hablo con gente, yo misma termino fortalecida. Hoy mismo hicimos un programa que se llamaba Milagros, Resiliencia, Milagros, Transformación y Cambio. Y era un poco atrevido porque era el más alejado que he hecho de temas científicos, digamos, ¿no? Y entonces hablaron, bueno, una psicóloga que fue alumna nuestra, que ella hace cursos de milagros, ¿no? Después un psicólogo que yo lo conocí trabajando en Chile, que ha trabajado con víctimas de abuso sexual, infantil, y que ahora trabaja muy fuertemente el tema de la resiliencia, y un profesor de la universidad de Terraza, que vincula el tema teatro, clown en sus otras actividades y es profe y tal. Y fue precioso, o sea, fue precioso porque cada vez yo siento que es como una especie de bola de nieve, que cada diálogo con la gente me va abriendo cosas nuevas, ¿no? Me va regalando. Y por ejemplo, el diálogo de hoy me regaló esto de que hay que hablar descaradamente del amor, ¿no? Pero descaradamente, en el sentido que el amor se ha transformado en un amor romántico de Hollywood y que se ha vinculado también con posesión incluso, cuando en realidad el amor es la fuerza más potente movilizadora de cambio.
Y en el momento que dejamos de hablar de amor en paralelo a la ciencia, lo que hacemos es generar una sociedad, un mundo sin amor que pierde toda su humanidad. Pero bueno, ellos lo decían de otra manera y eso, pero me quedó esto de decir, de perder los miedos, ¿no? De posicionar estas palabras que no son terreno ni religioso ni romántico, son terreno de la humanidad, digamos, ¿no? Eso respecto de mirada prosocial. Y digo, para no decir lo que he dicho ya tantas veces, digamos, en el caso del equipo LIPA, bueno, yo llegué al grupo LIPA el 2006 y Robert Roche ya llevaba 30 o 20 años, no sé, porque ahora creo que ya lleva 40 años, porque empezó en los 70 o así, ¿no? Ay, no. Bueno, yo llegué allí y me vinculé al equipo y empecé a aportar lo que era lo mío, digamos, ¿no? Pero Robert ha sido un poco mi mentor y maestro de muchas personas de una línea de estudio que no era habitual porque se estudiaba la prosocialidad como un fenómeno fijo, ¿no? Investigar la prosocialidad como un hecho social investigable, como un objeto de estudio, ¿no? En cambio, a Robert le interesaba entender cómo se entrenaba y cómo se aprendía, incluso en edad adulta. O sea, él quería entender cómo se podía ayudar a que el mundo fuera, ¿no? Donde los comportamientos prosociales fueran un poco más parte de la cultura. Y entonces, en ese sentido, su mirada permitió que se generaran estos programas porque su definición incorpora un elemento que las definiciones anglosajonas no incluyen. Y yo me lo he explicado después leyendo artículos, que no es que las otras definiciones se equivocan, ninguna se equivoca. Lo que pasa es que como quien no hace intervención puede definir el objeto de estudio porque está definiendo, no está metiéndose en la realidad. Quien va a la realidad e intenta intervenir desde la prosocialidad no puede no controlar las variables porque la idea es que después de una acción prosocial no generemos un daño. O sea, no puede ser que después de que nosotros vamos a hacer una acción de ayuda, ¿no? Al final esa comunidad queda peor de cómo estaba, porque ahora se sienten más dependientes, se sienten que eran tontos, que antes lo hacían mal, que nosotros somos los expertos, que lo hacemos bien. O sea, eso no puede pasar. Y eso uno se da cuenta solo cuando uno trabaja en el terreno, ¿no? Entonces, claro, por eso la definición de Robert es tan operativa y trabaja desde el criterio del receptor. Es el receptor el que debe decir si esa acción es o no de ayuda. No solo porque está satisfecho, porque uno podría decir, está satisfecho, que una persona que tiene hambre, tú le das comida y está satisfecho porque te da las gracias. Pero podría ser que tú le has subvalorado o le haces sentir que sin ti ya no podrá nunca hacer nada. Entonces, son varios criterios los que trabaja Robert, ¿no? O los que ha trabajado y ahora Lipa, ¿no? El criterio del receptor, pero una acción prosocial tiene que aumentar la identidad, la creatividad, el autoestima del otro y no podemos generar ni dependencia ni subvaloración. Entonces, desde allí se genera todo un programa súper preciso que nos hace mirar la realidad con otros anteojos, ¿no? Entonces, en realidad, la mirada prosocial de la vida es como que si uno viera lo invisible. O sea, lo que nadie ve, tú lo ves porque en realidad es un ejercicio tan fuerte y tan exigente de conectar con el otro desde el criterio del otro, que no te entretienes tratando de convencerles de tu idea o tratando de mostrarles lo importante que es tu proyecto, sino que toda tu energía está concentrada en comprender por qué el otro piensa como piensa. Y cuando haces ese ejercicio en profundidad, ves más que antes. Y en el momento que ves más que antes, puedes saber si estás de acuerdo. A lo mejor hay elementos que tú encontrabas que no, pero es que escuchando hasta el fondo, luego ves que sí, ¿no? Que a lo mejor no todo era blanco y negro. Entonces, la mirada prosocial lo que hace es que te conecta con la humanidad, te conecta con el entorno, te conecta con quién eres tú también, porque uno, para poder conectar con el otro, uno tiene que aceptar su propia vulnerabilidad. Uno tiene que aceptar
sus emociones. Uno tiene que tener un nivel de metacognición tan trabajado como para poder decir, me doy cuenta que me está dando envidia. Me doy cuenta que me da rabia. Me doy cuenta que esta persona me está resultando antipática, ¿no? Me doy cuenta y lo acepto, no lo combato, no digo, es que esto no puede ser, porque yo, o sea, por ejemplo, mira, un profesor de secundaria, ¿no? Yo hice clase 14 años de educación secundaria. Un profe secundario uno dice, claro, es que un profesor no tiene favoritos, ¿no? No puede tener favoritos. Los estudiantes siempre dicen que los profesores tienen favoritos, pero los profesores siempre lo niegan, ¿no? Bueno, y también al revés, estudiantes que no te son tan simpáticos, que cuando vienes estudiante te cuesta hacer la clase, ¿no? Entonces, uno puede como profe negar esto y decir, no, para mí son todos iguales, ¿no? Pero si yo me doy cuenta que tengo un estudiante que es un menor de edad, que no es un adulto, ¿no? Que me resulta antipático, por cosas que me dice, porque me hace difícil la clase, porque no me deja trabajar. Pero yo me doy cuenta que me es difícil, entonces lo primero es aceptar esto, ¿no? Y como lo acepto, lo puedo gestionar y me puedo hacer cargo. Porque no puede ser que yo me deje llevar por esta antipatía y al final le sanciono, le saco a la pizarra, ¿no? Le doy dobles deberes, ¿no? Porque estoy prisionera de esta etiqueta porque no la acepto, ¿no? Entonces yo misma, ¿no? Tengo que acogerla. Por ejemplo, cuando los profesores son profesores de sus hijos, no sé si alguno de ustedes que es profesor le ha tocado tener en el propia aula al hijo, pero yo, por ejemplo, como estudiante de primaria, de primero, segundo y tercero, mi profesora tutora era mi madre, mi mamá, ¿no? Y entonces la dificultad que tenía mi mamá era para, como ella sabía que yo era la hija, ella trataba de gestionar y decir, para que no se vieran diferencias, ¿no? Entonces ella, asumiendo que esto era un límite, entonces ella trabajaba esta horizontalidad, que no se notara que la hija tenía algún privilegio. Y yo misma, como niña, eh, trataba ¿no? Yo le decía señorita, no la tomaba nunca de la mano dentro de la escuela, me podía estar muriendo de hambre a la hora de la pausa y se me había olvidado llevar mi bocadillo, no la buscaba, ¿no? Y luego saliendo del colegio, cruzábamos la puerta, me tomaba la mano y yo ahí me quejaba de todo, pero dentro nunca, ¿no? Entonces, claro, si uno se hace cargo de lo de uno, digamos, uno puede reconciliarse con todo lo que uno es. Y cuando uno se reconcilia con lo que uno es, uno puede conectar con el otro. Y con esto ya te doy un último ejemplo. Una médico, una psiquiatra, ¿no? Me explicaba una vez que ella le llegó un paciente que se lo derivaban porque ya nadie podía atenderlo, porque generaba muchísimas resistencias con otros psiquiatras, porque este paciente, además de que tenía un perfil, digamos, un poco de psicópata, por decirlo de alguna manera, que eso no es lo que te hace no atenderlo, es que representaba ideas además nazis y las defendía con muchísima fuerza, hablaba de manera descarada del desprecio por algún tipo de personas, razas y personas de determinadas características, digamos, ¿no? Incluso manifestaba cierto agrado de algún día poder actuar de la manera como él se lo imaginaba, pero además, bueno, físicamente tenía algunas características que hacían difícil poder concentrarse, ¿no? No quiero dar detalles porque no es el caso, digamos, ¿no? Pero había temas que tenían que ver con su físico, con su manera de vestir, con su manera de aproximarse, con lo que pensaba y con lo que representaba, que llegaba un momento que algunos médicos decían, yo creo que no soy la persona más indicada para acompañarla porque el rechazo que genera en mí todo esto es más fuerte, ¿no? Entonces, le llegaban a ella, pero me decía, claro, al final yo, tampoco para mí era fácil, ¿no? Entonces ella explicaba cómo ella, aceptando lo que ella percibía como negativo, ¿no? O
sea, aceptando que lo percibía como negativo, o sea, no luchando contra eso, no diciendo yo no puedo, porque yo soy médico, no debo, ¿sabes? No, aceptando, integrando, ella pudo dar este paso. Y con esto ya cierro, de verdad. Hoy en el diálogo, Nuria Guinar, que es una de las entrevistadas de hoy, ella decía que cuando los mensajes se pueden interpretar como amor, digamos, o como un pedido de amor, ¿no? En el sentido que la agresividad, ¿no? Si uno la ve como agresividad, responde de manera defensiva, ¿no? Pero si uno es capaz de ver que detrás de aquello hay una solicitud de algo que esa persona no sabe ni que necesita, tú mismo dentro puedes integrarlo y acogerlo, ¿no? A ver, hice una introducción que no sé si era lo que me habían preguntado ustedes, pero es lo primero que se me ocurrió. Vamos. Súper interesante, Pilar, lo que nos planteaste, como para ir ampliando la mirada, ¿no? Eso me parece que es lo que tú planteabas, ¿no? Tal vez estaría bueno, tú dejaste picando por ahí una primera pregunta, ¿no? ¿Qué creemos que nos falta? ¿Qué necesitamos ir construyendo, ¿no? Por ahí si hay alguien que quisiera compartir o poner aquí en el grupo algo puntual, podemos arrancar desde ahí, y si no, con tus experiencias, que son muchas, vamos a ir dándole un poquito de reflexión a esto que nos planteabas también, ¿eh? Para romper el hielo. Diana, ¿vos querías una pregunta? Sí, algo que se me ha dificultado es lo siguiente. Mi formación es como trabajadora social, y eso como el tránsito en la escuela, desde ser docente de apoyo de inclusión, pasando por orientación, y ahora soy directivo docente. Y algo que me ha costado mucho es romper, porque a uno lo primero que le dicen cuando uno pasa al cargo de directivo docente es que uno ya no va a ser orientador. ¿Y cómo se quita uno eso que hace parte como de la esencia de uno? Es complejo, y de alguna manera algunas dificultades que he tenido con mis compañeros ha sido por eso, por ver un modelo de dirección horizontal y no vertical como se espera o como se pretende. ¿Cómo poder conjugar esos dos elementos? Es la pregunta que me hago el día de hoy, atendiendo como a esa introducción que nos hacía Pilar. Gracias. Fantástica la pregunta. No sé si a lo mejor alguien más quiere hacer más comentarios y yo luego puedo hacer una ronda, porque a lo mejor hay temas que son parecidos y los podemos agrupar. Vale. A ver, yo hago un desafío. Planteen cosas súper difíciles. O sea, que no pongan ejemplos, cosas realmente que sean dificultades, porque así podemos entrar en la complejidad. Muchas veces uno cree... Alberto, ¿quieres vos ahora? Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Alguien en una oportunidad decía que a veces las preguntas fáciles son las más difíciles. Y a veces lo que uno cree que es muy fácil, resulta que es lo más complejo. ¿Sí? Yo soy licenciado en Matemáticas y Física. Entonces a veces uno cree que la cosa es fácil. Pero uno cuando cree que es fácil, he terminado por entender que es cuando debo visualizar que es lo más complejo que existe. Y definitivamente el poder transformarnos como seres humanos de un espacio como el que establecía ahorita Diana, en otro, de una responsabilidad a otra, hay elementos que cuestan mentalmente, emocionalmente, emotivamente. Y yo creo que, o sea, es de pronto una perspectiva que jamás, por más que uno quiera dejar de lado ciertos elementos de responsabilidad o ciertos grados de actitud, jamás puede dejarlos.
Yo como docente, yo creo que si paso a la parte administrativa, no dejo de ser docente ni dejo de estar cerca de los estudiantes jamás. Es como cuando tú como papá tratas de dejar de ser papá porque el chico se fue de casa. Por más que se vaya, no vas a dejarlo. Creo que es algo que es inherente a la condición humana. Y independientemente del espacio que está, que es algo que es una lucha que nosotros tenemos, Diana, y yo la entiendo, porque en Colombia pasa eso. Si tú eres coordinador, tienes que hacerte a un lado de una cantidad de cosas, pero dejando de lado y sacrificando ese acto humano. Yo creo que ese acto humano no se tiene por qué dejar a un lado. Se tiene, por el contrario, que fortalecer permanentemente, y es cuando los chicos más se acercan a ti y son infidentes, terminan siendo infidentes, terminan siendo tus aliados. Es mi perspectiva. Y frente a esa transformación que es la que buscamos en un momento determinado en esos chicos, creo que es el elemento que permite que ellos lentamente también se transformen. Gracias. Gracias, Alberto. Muy bien, Alberto, gracias. Yo quería agregar una consulta, Pilar, cómo trabajar la prosocialidad en contextos donde hay, digamos, mucha violencia del lado de los varones, machistas, ¿no? En nuestros contextos, no solo educativos, sino también en ambientes de gestión desde el área de la política, ¿no? Muy bien. ¿Alguna No sé otra? Ahí en el chat Marcela parece Díaz que, en el chat también. puede ser que hay algunos comentarios, ¿no? Sí. Léelo si querés, Sole. El centro de la labor desde cualquier educación, en el centro educativo jóvenes y el capital humano. La institución no es el edificio, sino el tejido de relaciones y experiencias y saberes. Buenísimo, Marcela. Gracias. Pilar, por ahí también sumar a lo que decía recién Diana, ¿no? Viene un tiempo del mundo donde sin duda que estaba en crisis quedó más en evidencia en todos nuestros países de la gran necesidad de recrear, de reinventarla en todos sus componentes, ¿no? Desde tu experiencia, ¿cuál crees que sería el ingrediente que tendríamos que ponerle como gran desafío? O sea, el sistema educativo va a ser, yo creo que el desafío grande es la transformación de los docentes, de los educadores, ¿no? No importa qué función tengan en la institución, pero el educador. ¿Cuál sería a lo mejor aquella realidad que tú crees que podemos transformar, que podemos pensar, que podemos analizar juntos para que podamos sumar en esto que decía Diana, del liderazgo también de los directivos que tenemos que tener en este tiempo, ¿no? Para generar un espacio educativo diferente? Bueno, si quieres, a menos que haya algún comentario Dale. más, puedo decir cosas que se me ocurren con lo que ustedes han comentado. Dale. O sea, lo primero es que efectivamente, a ver, cada uno es experto en su contexto, entonces en ese sentido, cada uno es el que puede adaptar de manera más adecuada las metodologías a que sea funcional al ambiente en el que trabaja, y en ese sentido, no solo cada país es distinto, sino cada territorio y cada escuela y cada institución que tiene su propia cultura, ¿no? En ese sentido es importante que nos mentalicemos en que cada persona es experta en su contexto. Eso es la prosocialidad, que partimos de la base de la horizontalidad, que no somos todos iguales, todos tenemos la misma dignidad, y de verdad nos creemos que cada persona es experta en su contexto. Cada persona es poseedora de fuentes de innovación y de solución. Por lo tanto, en un momento de crisis, nuestros estudiantes son parte fundamental de la innovación que necesitamos para activar cómo debe cambiar el sistema. Entonces, no es la escuela la que debe hacer todo para un grupo de estudiantes que esperan, sino que ahora estamos por primera vez y de una manera incómoda
en igualdad en horizontalidad, porque tú te pones a hacer tus clases, los estudiantes te apagan la cámara y te apagan el micrófono y tú no sabes si estás hablando sola o si estás hablando a alguien, ¿no? Ellos, en el fondo, están al mismo nivel, están en la misma vulnerabilidad que tú, lo están pasando igual de mal que tú, están en casa igual que tú, te ven en tu casa, a ti, profesor. Por primera vez tú ya no tienes tu espacio seguro detrás de la mesa que te da este rol, ¿no? De repente, arrojados todos los docentes, ¿no? A un espacio de igualdad, ¿no? Claro, que en un sistema jerárquico la gente se siente a veces protegida. Lamentablemente la verticalidad es destructora de todo tipo de tejido social positivo. No es lo mismo jerarquía que verticalidad. Las jerarquías existen porque los sistemas humanos funcionan, pero que yo me crea que por el hecho de que soy tu jefa soy más que tú, ¿no? Eso es otra cosa. El hecho de que yo me crea que por el hecho de que soy la profesora soy la que sabe, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, esos son los desafíos que tiene este momento. Tienes estudiantes más expertos en redes sociales que tú, más, o sea, que se dan cuenta lo torpe que puede ser el profesor, que no le resulta, que no sabe, se ríen también de ti, porque, ¿no? Claro, es una horizontalidad abrumadora porque vino además de un día para otro, no es que nos preparamos por años, ¿no? O sea, de repente. Entonces, yo creo que en ese sentido hay desafíos, pero nosotros somos los que tenemos que también cambiar un poco la mirada. Quiero contar un poco la experiencia respondiendo a lo que decía Diana, ¿no? En la semana pasada hicimos un webinar del IPA, no sé si alguno de ustedes pudo participar, sobre prosocialidad en el ámbito penitenciario. Entonces, yo no podría decir, pero es que, ¿cómo prosocialidad en cárceles, no? Entonces nosotros dijimos, bueno, mira, vamos a hacer un webinar donde hablen las personas que han implementado los programas en cárceles, ¿no? Programas nuestros en cárceles, no vamos a hablar nosotros. Entonces habló José Antonio Álvarez de la cárcel del Dueso, que está en Cantabria, que ha implementado programas de prosocialidad. Habló Mateo Bruschella, con quien trabajamos en la cárcel de menores de Potenza, y habló el jefe de la cosa formativa de la Puglia y Basilicata, que lo conocimos cuando fuimos a hablar con directores de cárceles, y ellos implementaron programas de prosocialidad también en cárceles de adultos, ¿no? Y yo, la verdad es que me emocionó bastante escucharles, porque darte cuenta que incluso en un contexto tan adverso, ¿no? La prosocialidad puede cambiar las cosas, ¿no? Por ejemplo, la directora de la cárcel de Potenza era una mujer que empezó a ser directora de la cárcel después de haber pasado por todos los estadios o sea, fue educadora, todo, ¿no? Entonces, ser director, no sé si ustedes conocen bien el contexto italiano, pero los italianos son bien jerárquicos, o sea, les encanta la cosa, ¿no? De los títulos, apenas te titulas, o tú puedes ser Anita y de repente te titulaste de tu licenciatura y eres la doctoresa, ¿no? O sea, les encanta la cosa del título y la jerarquía. Son, en el mundo universitario, a mí me ha pasado de ir a alguna reunión con Robert, ¿no? Donde el profesor del otro equipo de investigación le dirigía la palabra a Robert y no a mí, porque yo era la discípula, yo era como un poco la ayudante, ¿no? O sea, hablaba con él, a mí no me miraba. Pero no de mala persona, ni de discriminación, ni de nada, sino que yo me doy cuenta que ellos tienen esa cosa ahí, que el profesor universitario es un poquito un dios, ¿no? Y se lo creen y les encanta. Entonces, estas culturas así súper jerárquicas como los italianos, ser la directora de una cárcel es una cosa importante, digamos, como ser la directora de una escuela, y la preside no es, o sea, realmente, ¿no? Entonces, esta directora llega, después de haber hecho toda la experiencia, parecido a lo que cuenta Diana, ¿no? Porque Diana dice que ella hizo una experiencia, trabajó en inclusión, fue trabajadora social, ¿no? Orientadora, y de repente llega al cargo de dirección, ¿no? Y entonces todo le dice a ella que tiene que ahora ser la mala de la película, ¿no? Ahora eres directora, ahora te tienes que poner mala, ahora todo es mano dura, porque si no, nadie te va a respetar, ¿no? Más o menos, por decirlo de alguna manera. Y ella
hay algo dentro de ella que dice que yo no soy eso, yo no, esto me va contra de mí. Y aquí lo que tenemos es una lucha de paradigmas, ¿no? Dentro de los modelos de liderazgo que se han posicionado como eficientes, pero que están fracasados. O sea, Diana, yo te digo que estés tranquila porque lo que te proponen tus compañeros es un modelo de liderazgo del siglo XX y estamos en el siglo XXI, ¿no? Ese modelo de liderazgo ya no sirve. Y ya no sirve porque ese modelo de liderazgo lo que genera es obediencia o miedo. Pero cuando hay una crisis, tú necesitas un tejido social positivo que te apoye y te contenga. Porque ahora, por ejemplo, las escuelas que se han basado en ese modelo de liderazgo tienen muchísimos problemas. Porque los padres, por ejemplo, sobre todo las escuelas privadas, ¿no? Los padres dicen, yo pago por un servicio y no me están cumpliendo el servicio. Entonces, ¿qué hago? Yo no pago. No pago. Entonces, ese colegio tiene un problema para pagar sueldos, ¿no? El colegio que ha invertido, ¿no?, en un sistema colaborativo dice, bueno, ahora es el momento que tenemos que contener y sostener a nuestra escuela, porque somos todos líderes de este procedimiento, ¿no? Entonces, claro, Diana intuye que no va por ahí la cosa, por el otro lado, pero claro, tiene resistencias dentro, resistencias que no la dejan innovar por donde ella cree que hay que ir. Lo mismo le pasó a esta directora de la cárcel. Entonces ella llegó a ser directora y se encontró con, no solo con una resistencia, sino con una policía penitenciaria que entendía que la manera de imponer disciplina en los menores era, estamos hablando de una cárcel, ¿no? Se supone que no es legal pegar, pero bueno, cuando hay motines y todo, ahí, ¿no? Vuela de todo, ¿no? Entonces ella empezó con medidas de este tipo, a los jóvenes no se les toca. Pero la policía era como, a ver, ¿no? Policía penitenciaria, ¿pero qué está hablando? Y ella hizo algunas innovaciones entrando. Entonces, por ejemplo, primero, cambiar los colores del interior de la cárcel, ¿no? Las rejas de las ventanas, pintarlas blancas, ¿no? Y no negras. Permitir a los jóvenes de intervenir el espacio, de intervenir las paredes, de apropiarse del espacio. No se trata de premiarles por estar en la cárcel, se trata de transformar la cárcel en una experiencia educativa. Pero esto lo generó con ellos, ¿no? Con ellos. O sea, no es que ahora voy a traer un grafitero, ¿no? No. Ellos tenían que pensar, ellos tenían que construir, ellos tenían que desear este cambio, porque si no, uno dice, pero qué gente más malagradecida, yo les invierto y lo rompen, ¿no? Claro, porque no es suyo, porque no lo sienten suyo. Entonces, bueno, empezó a hacer este tipo de cambios dentro, y ella me dijo, mira, Pilar, yo entendí una cosa, que la estrategia vencedora, ¿no?, es la participación, me dijo. Yo me siento con los policías, con los educadores, a tomar decisiones en conjunto, y hasta que no lo ven claros todos, no se puede implementar una medida. Todos tienen que verlo claro, como que si fuera su medida, porque lo que yo quiero, me dijo, es que si yo salgo porque tengo una reunión, yo quiero que en esta cárcel todo siga funcionando como si yo estuviera. No que por miedo a mí las cosas van de una manera y que cuando yo no estoy no se cumplen las medidas, ¿no? Claro, ella era en sí misma era una líder muy prosocial. Bueno, ella miraba todos los detalles. Por ejemplo, ella decía, bueno, Italia, ustedes no es, me imagino que lo saben, porque como argentinos tienen bastante tradición gastronómica italiana. En Italia se come en cualquier casa, no sé si cualquiera, pero en muchas casas, se come tan bien como en un restaurante. O sea, la gente tiene una sensibilidad, un paladar al buen comer, ¿no? Por lo tanto, una de las primeras cosas que extrañan los menores cuando van a la cárcel es la comida de su casa, ¿no? Entonces, la comida les llegaba a la cárcel como en, ¿sabes?, un catering, que venían todos los plásticos hechos y todo, ¿no? Se calentaban en el microondas. Entonces, claro, la sensación de depresión y de desolación era mayor por la comida, que era asquerosa, digamos, ¿no? Entonces, lo primero que ella dijo, dijo, la comida se va a hacer aquí. Voy a invertir el mismo dinero en 2 señoras del lugar que hagan cocina local y que cocinen cada día comida fresca, ¿no? Que no eran grandes comidas, pero era comida casera.
Entonces, ella fue haciendo intervenciones de este tipo que fueron generando bienestar, ¿no? Y tranquilidad. Después la policía le hacían bromas y se quejaban porque decían, directora, entienda, esto no es un liceo, es una cárcel, ¿no? Pero después, por otro lado, los mismos policías decían, aquí no hay nada que hacer, ¿no? O sea, esta cárcel no hay trabajo casi, porque es que no pasa nada, ¿no? Entonces ella me decía que cuando llegaban, ella me dice, tú le sacas una foto, la primera foto, la ficha que se les hace cuando entran, me dice, la foto era de una mirada perdida, me dice, tú les hacías una foto un año después y la mirada les había cambiado, ¿no? Pero ella logró generar esto solo porque logró trabajar en equipo. Sin un equipo no se pueden hacer estas cosas, ¿no? Y ella era muy firme, muy clara, pero nunca dejó de ser la educadora, nunca dejó de ser todo lo que ella era, ¿no? Nunca dejó de ser femenina, no tenía que masculinizarse para poder ocupar este rol, porque eso a veces también te lo dicen, y muchas mujeres se masculinizan en roles de dirección, cuando en realidad esta es la era femenina, esta es la era en la que tenemos que demostrar que son otras las habilidades que llevan a la humanidad para otra parte. Ya hemos tenido suficiente de un estilo masculino. Entonces no necesitamos mujeres masculinizadas y no necesitamos solo hombres que nos apoyen, necesitamos hombres con pensamiento femenino también. ¿Se cortó Pilar? Creo que Parece que ¿Se sí. cortó Pilar? Ahí le mando un mensajito a ver si no. Se le sí, cayó al parecer le internet. cayó. Qué interesante lo que estaba diciendo. Sí, No, la verdad que sí. Ahí está queriendo. a ver. A lo mejor puede volver a entrar. Salir y volver a entrar. Vamos, mientras tanto, leer lo que ponía Paola, ¿no? Uno de los pilares de la educación se basa en la calidad de las relaciones interpersonales que hace entre el personal educativo y los alumnos, de alumnos a alumnos, entre padres y personal educativo. Por ello está comprobado que en mayor capacitación del docente, mejor son los resultados, no solo en su liderazgo, sino en el desarrollo. Hola Pilar, de vuelta. Perdón, no sé hasta dónde, no sé si Lo último hasta dónde que nos llegaron. dijiste era que necesitábamos hombres con mirada femenina, con su aporte Femenina. de una... Sí. Entonces esta directora de cárcel logró esto, logró un modelo propio donde ella, totalmente reconciliada con lo que ella era y con su estilo y con su historia, ¿no? ¿no? Generó un modelo de gestión en la que se alinearon a ella todos, los policías, los educadores, ¿no? Porque al final valoraron, ¿no? que ella era capaz de hacerse cargo de cada detalle. Y eso no significa que no pueda tomar decisiones, porque al final uno puede decir como regla, mira, la decisión última la tomo yo, pero yo voy a tomar decisiones informadas, por lo tanto, ustedes pueden opinar, ¿no? O sea que la participación es una estrategia vencedora y es una estrategia que salva a cualquier institución, sobre todo en situación de crisis. Y en ese sentido hay que atreverse porque hay que cambiar el paradigma, porque el paradigma de competencia es un paradigma fracasado, es un paradigma que funciona solo en determinadas circunstancias, pero la primera, que no está todo bien, es un paradigma que falla. Mira Chile, ¿no? Que es un país que está todo basado en la competencia, todo. O sea, en Chile todo es competencia, todo, ¿no? Todo es ranking, todo, pero es que hasta la cosa más mínima es ranking, ¿no? Es un sistema basado en la desconfianza, generado por un sistema, un modelo socioeconómico que se cargó todo lo que fuera tejido asociativo, positivo y de colaboración. Entonces, en un momento como este de crisis, son países que tienen
por supuesto, menos recursos, porque los gobiernos se han basado en un estilo de gestión en el que se gobierna para un otro que no sabe o que no puede, o que funciona con algunos que tienen y pueden, con otros que al final reciben incluso muchos recursos, pero lo perciben como migajas. Entonces, los sistemas jerárquicos, ¿no?, los que no están basados en esta igualdad de todos, ¿no?, en algún momento tienen que explotar, ¿no? Y eso es triste decirlo, porque yo como chilena lo vivo y lo sufro también, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso de Diana y cualquier otra persona en situación de dirección, hay que, hay que hacer una gestión inteligente y no asustarse a las personas que tienen miedo al cambio. Pero lo importante es que ella no sea la directora blanda, que es, ¿sabes?, la mejor amiga, y entonces, ¿no?, ella tiene que poner sus reglas, ¿no?, pero ella puede permitirse, ¿no? Si ella pone reglas claras, ella encontrará seguro su equilibrio, porque si ella ya era buena trabajadora social antes y ya era experta en temas de inclusión antes, lo único que ella ahora tiene que hacer es empoderarse un poquito de lo que significa ser directora y integrarlo, y seguro que ella va a inventar un modelo que funcione. Alberto decía una cosa que tiene que ver con la transformación y con el cambio personal, que lo simple, lo complejo, ¿no?, que lo más complejo es a veces lo más simple, y es verdad lo que él dijo. O sea, las personas, o sea, las organizaciones cambian si cambian las personas. Es tan sencillo como eso y tan complejo como eso. Y ahí es hacia donde tenemos que caminar. ¿Cómo trabajar en el contexto de la violencia en general, ¿no?, también la violencia machista? Esto es un tema importante, digamos, porque la sociedad patriarcal no es un invento de las feministas, quiero decir. La sociedad patriarcal es una definición de una manera de organizar el poder y es objetivo, ¿no? Quiero decir, hay suficientes indicadores. Y el machismo es tremendamente dañino y violento para hombres como para mujeres. Primero, para los hombres no machistas. Yo voy a dar un ejemplo aquí, ¿no? El adolescente, los que son profesores también lo verán, el adolescente, buena persona, empático, que escucha a sus compañeras, muchas veces termina relegado al ámbito del mejor amigo. No es el guapo, sexy, que todas quieren estar con él. Es el mejor amigo, porque es el que mejor escucha y ese es el más empático. ¿A quién eligen muchas chicas? Al infiel, que es machito, que va, ¿no? Entonces, ¿sí? Claro, el sistema sanciona, esto está estudiado en una tesis doctoral muy interesante, el sistema sanciona a todos. Entonces, ¿cómo podemos prestigiar al empático, escuchador, al que respeta, al que disfruta si tú avanzas, ¿no? Si no cambiamos la cultura no podremos, porque aquí se están sancionando. Y al revés también. Voy a dar otro ejemplo de un proyecto en el que viajé por 6 países latinoamericanos y me entretuve hablando con las mujeres de Bolivia, de Argentina, de Colombia, de México, Ecuador, me falta un país, bueno, Chile. Bueno, Chile conozco un poco más. Y les fui preguntando a estas que eran profesoras universitarias y eso. Entonces me decían lo difícil que es encontrar pareja cuando tienes las cosas más o menos claras, ¿no? Me estoy metiendo en un terreno y además que esto está grabado, pero bueno. Entonces me decían, mira, a mí me han preguntado, ¿y tú qué haces? No, soy profesora. ¡Ah, qué bien! ¿De primaria? No, de universidad. Ah, vale. Y se iban, ¿no? Me decía, yo no puedo decir que soy profesora de la universidad porque inmediatamente los espanto, ¿no? Yo tenía un amigo súper querido mío, digamos, que en mi época de Chile, una época que me costó mucho encontrar pareja, que estuve 5 años, digamos, sin pareja, y entonces él insistía en presentarme amigos suyos. Me decía, ¿podrías, por favor, no
hablar de cosas tan intelectuales al inicio, es que me los asustas a todos, ¿no? Entonces, pero con cariño me lo decía y todo, pero yo pensaba, pero ¿cómo puede ser que yo no pueda? O sea, pero ¿cómo puede ser que tengamos que no poder opinar o no poder hablar? Y si tú te fijas, esto, por ejemplo, hablando con un hombre marroquí que trabaja con nosotros, un colaborador que es súper defensor de los derechos de la mujer, ¿no? Educado también en el valor, no de los derechos de la mujer, que las personas, hombres y mujeres, somos iguales, algo tan sencillo como eso. Valemos lo mismo, somos iguales, no es un... Estamos hablando de dignidad humana, no estamos hablando de otra cosa, ¿no? Obviamente tenemos diferencias, etcétera, sí, somos distintos, pero en cuanto a derechos humanos somos iguales, de eso estamos hablando. Entonces, claro, aquí hay un tema que hemos sido educados con unos chips que cuesta ¿no? romperlos. Nosotras mismas tenemos a veces que gestionar algunos elementos. Entonces, en este contexto, tenemos que ver que este sistema patriarcal perjudica a toda la humanidad. Esto en un congreso que estuve hace poco, ¿no? Explicaban un poco, por ejemplo, la cantidad de jóvenes, hombres, que tienen accidentes de riesgo porque tienen que demostrar su virilidad, su masculinidad. O sea, no es solo el riesgo físico que corre tu hija, por decir algo, ¿no? Es que el riesgo también que corre tu hijo, porque para demostrar que es capaz, tiene que hacer cosas que a veces no son, que ni él está convencido que las quiere hacer. Porque hay un rol que se le impone, porque se supone que él tiene que ser fuerte de una determinada manera, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que romperlo. Romperlo no para que gane ahora las mujeres, ¿no? Romperlo para generar una sociedad de bienestar para hombres y mujeres, para que cada uno sea lo que quiere ser, lo que siente que tiene que ser, para que nadie se mueva porque el rol te obliga. Y en ese sentido, la violencia machista, lo primero que tenemos que erradicar es el pensamiento de que hay uno que tiene, por algún motivo, deberes o poderes por sobre el otro. O sea, lo que tenemos que eliminar es la palabra posesión en las relaciones interpersonales. Esa palabra hay que eliminarla. Robert esto lo dice mucho. Y en esto, tristemente, y esto lo digo como católica, la Iglesia Católica no ha ayudado. Las relaciones de pareja se han vinculado con la posesión. Y no puede ser, uno no es mujer de alguien o el otro hombre, uno lo dice así porque, bueno, no hay otra manera de decirlo y hay que aprender y hay que inventar a lo mejor nuevas formulaciones, pero nadie es propiedad de nadie, nadie. Entonces, en el momento que logremos conquistar el pensamiento horizontal para que nuestras niñas se sientan libres de ser lo que ellas quieren ser y nuestros niños se sientan libres de ser lo que ellos quieren ser sin que nadie les sancione, ¿no? Por vincularse más o menos con sus emociones, ¿no? En ese momento habremos logrado, ¿no? La horizontalidad como seres humanos. Y en el momento que hayamos logrado esto, la violencia no tiene lugar. No tiene lugar porque la violencia ocurre solamente cuando hay un otro que vale lo que vale un objeto, porque yo puedo maltratarlo, porque yo puedo manipularlo, porque puedo transformarlo en algo, ¿no? Porque yo soy más. Entonces uno tiene que conquistar su pensamiento horizontal. No permitir, bueno, los pensamientos se meten y uno no los controla, pero las etiquetas las podemos gestionar. Cuando se te mete el pensamiento de que la persona que tienes al frente es poquita cosa, no es inteligente, o de qué me va a decir este, ¿no? Ahí es cuando uno tiene que intervenir y decir, ojo, que estoy pensando esto. Y en ese momento uno tiene que gestionar. Alguien dijo, la institución es el tejido de relaciones, totalmente de acuerdo, tenemos que intervenir en todos los niveles. Y la violencia, por ejemplo, en el aula, ocurre, pero ojo, que a veces hay escuelas violentas. Hay directores de colegio que maltratan a sus sindicatos. Hay directores de colegio que generan competencias entre sus profesores. Yo, cuando era profesora, trabajé en un colegio en que los despidos se hacían el 25 de diciembre después del paseo de los profesores. Todos sabíamos que el paseo
Después del paseo había un montón de sobres azules. ¿Qué ganas te dan de ir a un paseo así? Y había que ir, ¿no? Eso es maltrato laboral. Entonces, si yo tengo eso en una escuela y después digo que hay acoso escolar, digo, pero es que si estos profesores están siendo maltratados laboralmente, no podemos generar un clima prosocial en una escuela o inclusión si la escuela entera no es inclusiva. Y lo último de lo que decían ustedes, bueno, esto es que ya sería, ¿cuáles son los desafíos de cambio del sistema educativo? Bueno, yo creo que el primer desafío es generar cambio con todas las comunidades educativas, ¿no? No el profesor como experto, ¿no? El profesor tiene que ser un facilitador, porque si el profesor usa las redes para decir lo mismo que habría, o sea, tenemos que hacer clases distintos, tenemos que generar relaciones, tenemos que saber cómo están nuestros estudiantes, tenemos que preguntarles cómo están. No podemos hacer clases pensando en que está todo igual, si hay gente que está perdiendo su trabajo, hay gente que tiene miedo, y hacemos como que si nada, no podemos. Tenemos que hacernos cargo de lo incómodo, ¿no? De lo que nadie quiere hacerse cargo. Entonces el profesor es un facilitador, ¿no? Del aprendizaje, y ahora los estudiantes a lo mejor están estudiando mejor que antes incluso, los que tienen computador, los que tienen conexión, y los que no, tenemos que hacernos cargo de que no tienen. No puedo hacer como que no lo sé, o no tengo que ver la manera de que todos tengan la misma posibilidad, y el que no tiene, entonces yo tengo que buscar no solo que yo lo resuelva, sino generar una red asociativa para que los bienes circulen entre la comunidad, ¿no? Como los primeros cristianos que ponían todo en común, ¿no? Entonces, bueno, ese es el desafío. Esta es la era de la colectividad. No sé si con esto más o menos comento. Riquísimo, porque abre un montón de paraguas. Yo junto estas dos realidades que tú planteaste, ¿no? Mi pregunta de cómo recrear la cuestión educativa y este ejemplo de la clase que pusiste y lo que trajo Diana, ¿no? O sea, sin duda los que estamos en algún espacio de conducción o de liderazgo educativo, vamos a tener que volver a hacer este hermoso desafío en equipo, pensar cómo nuestra escuela va a vivir este nuevo tiempo, sin duda, desde el ingreso de los alumnos, que el saludo del equipo, la convivencia de la organización, los protocolos, va a ser un gran desafío, ¿no? Me encantó este ejemplo que pusiste de la cárcel porque me parece que es muy claro, ¿no? Cuando todos somos partícipes de las decisiones y de los proyectos, todos lo vivimos como propio y lo asumimos. Cuando viene bajado, es de ella, es de él, es de algunos, ¿no? Y como sociedad también nos pasa eso, ¿no? Buenísimo, Pilar, muy claro tu... Muy lindo. Bueno, el webinar del ámbito penitenciario fue súper largo porque sí, lo perdí. Pero duró 3 horas, pero está grabado, así que yo realmente lo recomiendo porque ahí van a ver cómo se explica lo que o sea, que si se puede en una cárcel, entonces... Buenísimo. Sí, ahí lo vamos a compartir ahora. No sé si quieren hacer alguna otra pregunta. Bueno, también darle la bienvenida a Ana Brisset, que está también acompañándonos, a Erika, Jep. Por ahí se me ocurre, yo noto que también hay la prosocialidad en el ámbito de donde ocupan cargos las mujeres en la política. Pilar, ¿cómo lo ves ahí? Ese empoderamiento también de la prosocialidad que ayuda al liderazgo político. Bueno, lo importante es que, vuelvo a lo anterior, no solo que haya mujeres, o sea, ya es importante porque necesitamos más mujeres, ¿no? Pero necesitamos mujeres con pensamiento femenino, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que aquí se ha hablado mucho de la crisis del coronavirus y de que ha habido algunos países con líderes femeninas que lo han gestionado. ¿Se escucha? Está como congelado. Ah, sí, está bien. ¿No? Se habla del caso de Noruega, el caso de Nueva Zelanda, ¿no? Alemania, de cómo se gestionó desde el principio de otra manera. Entonces yo creo que no solo porque sean mujeres, yo creo que seguramente
allí ellas son mujeres que están bastante reconciliadas bueno, tienen mucha inteligencia emocional y un gran nivel de metacognición, y entonces han logrado conectar mejor con las personas a las que están gobernando, en ese sentido, ¿no? O sea, por ejemplo, la campaña de prevención, creo que es en Finlandia, digamos, la presidenta lo que hizo fue llamar a todos los influencers, ¿no? Jóvenes, ¿no? Y los influencers ayudaron al gobierno a explicar qué es lo que había que hacer para cuidarse, ¿no? Y cuidar a los otros, ¿no? Eso te habla de decir la gran capacidad y la flexibilidad para entender cómo llegar, cómo comunicar, cómo conectar con el otro. Entonces yo creo que la prosocialidad, aunque ellas no lo sepan, a ellas les ayuda, digamos, porque efectivamente, ¿qué es la prosocialidad? La prosocialidad es la capacidad de conectar con el otro desde la perspectiva del otro, ¿no? Que no es solo la empatía es una parte de esto, ¿no? Pero también es la estima por el otro, ¿no? Es decir, yo no solo, bueno, son tres cosas, ¿no? El comunicar prosocialmente, una persona prosocial comunica prosocialmente, es una persona que dentro suyo entiende que todos tienen la misma dignidad, o sea, no tiene que aprendérselo como discurso porque está convencida, entonces no se le van a colar comentarios desafortunados, ¿no? O sea, el presidente de Chile, por ejemplo, el actual presidente de Chile, cuando anuncia una ley, digamos, que precisamente porque se ha avanzado en los países en general, leyes que protegen a las mujeres y sobre todo en casos de abuso sexual, ¿no? Cuando anuncia la ley que nace después de un crimen horroroso a una chica que fue abusada y asesinada, en el momento que anuncia la ley dice, pero hay que entender que hay, si bien hay víctimas y agresores, hay víctimas que a veces también, no sé si lo dijo así, pero como vino a decir, como que provocan un poco para que le agredan, ¿no? Una cosa, vino a decir una cosa de este tipo, ¿no? En el momento que anuncia el proyecto de ley. Entonces, ahí tú te das cuenta que cuando hay un discurso y cuando hay un pensamiento, ¿no? Un pensamiento. Entonces, cuando yo estoy convencido que todos tenemos la misma dignidad, eso, aunque te pillen desprevenido, no vas a decir nada desafortunado. Entonces, todos los políticos que les pillan cuando se queda el micrófono encendido y dicen otra cosa que era una cosa que nada que ver, ¿qué casos de estos hay? Busquen en YouTube, políticos que, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé quién era el primer ministro de Inglaterra, creo, que una señora le abrazó y él le dijo, sí, no se preocupe, yo le voy a dar todo esto y tal, y todo eso. Se mete al auto y cierra y dice, ¿por qué no me sacaron de encima esta vieja? O algo así. Dice algo así, ¿no? Pero tenía el micrófono y entonces la prensa lo escuchó. Y entonces tú dices, claro, por una parte abrazas a la señora, no sé qué, te metes al auto y... ¿Pero por qué le pasa eso? ¿Porque es descuidado? No, es que cuando tú tienes la seguridad de que el otro no tiene el mismo valor que tú, algo va a pasar que se te va a salir porque es que estás convencido. Entonces, el ser prosocial, el político prosocial, mujer y hombre, tiene que trabajar esto, tiene que trabajar de que gobierna con gente inteligente, que aunque hayan tenido más o menos posibilidades de educación, son personas expertas en su vida y en su contexto y que las respeta porque son iguales a él, tienen los mismos derechos, ¿no? Y si no está convencido de eso, ya vamos mal, ¿no? Entonces, el político prosocial tiene que partir de ahí. El segundo nivel es la estima voluntaria. Quiere decir, interesarse a tal punto que avanzas en un paso más hacia el otro, saber, querer saber, aunque incluso el tema no te den ganas, aunque sea un tema que te violente, que te genere rechazo, hay que querer saber, preguntar, estudiar hasta saber. Y esa estima es propia de la prosocialidad. Querer acercarte al otro, gobernar para todos, no solo para los de tu partido, gobernar, entender que otros, por qué los otros piensan distinto que tú, incluso si son temas valóricos, ¿no? O sea, sabemos en nuestros países, ¿no? Argentina también fue muy fuerte el debate por el tema del aborto, igual que en Chile, ¿no?
el desprestigio entre partidos políticos, ¿no? Pero incluso si es una perspectiva totalmente distinta a la tuya, que te genera emocionalmente, te aprieta el corazón, el estómago, lo que sea, ¿no? Pero entender hasta el final por qué el otro piensa como piensa, hasta que tú puedas reproducir el discurso del otro con tus palabras y que el otro te diga, sí, eso es lo que yo pienso, me has entendido. Eso no quiere decir que me ha convencido, pero al menos le he comprendido, ¿no? ¿Cómo puedo yo gobernar para gente que no comprendo, ¿no? Porque creo que entiendo, ¿no? La pobreza no es una cosa, si no la vives no la entiendes, ¿no? Tienes que realmente, o sea, en Chile ahora, no decían el ministro anterior, ¿no? Que salió, dice, que yo no me imaginé que en Chile había esta situación de hacinamiento. Claro, quédate en casa, ¿no? Pero es que para quedarte en casa hay que tener casa. Entonces, si yo no sé que la gente vive así, ¿cómo puedo yo tomar medidas sanitarias si no sé? Y no sé porque no me ha interesado, porque no he hecho este ejercicio activo para entender al otro, ¿no? Entonces son comunicar prosocialmente, ¿no? Confirmar al otro con su misma dignidad y la estima por el otro. Estos 3 elementos. Ahora, ¿esto lo tienen más las mujeres que los hombres? No. Somos tan prosociales mujeres como hombres. Lo que pasa es que las mujeres, por un tema histórico y cultural, tenemos más permiso, ¿no? De comunicar emociones, ¿no? Y de vincularnos más afectivamente con los otros. Y como tenemos este permiso, seguramente somos las que podemos hacer más en este momento, porque podremos, con mucha más libertad y con mucha más valentía, hacer cambios radicales para introducir, y aquí voy a lo que aprendí hoy en la entrevista de hoy, para introducir el amor descaradamente en la toma de decisiones, ¿no? Y podemos hacerlo y lo podemos decir con claridad. Los chicos todavía, hasta que puedan incorporar este discurso, tendrán que superar algunas otras barreras culturales porque son más sancionados si asumen este discurso. Y ellos tendrán que gestionar dentro la manera como han sido educados, porque no pueden hablar así directamente sin que se les califique de un montón de cosas, ¿no? Tenemos que separarnos de la cultura. O sea, la próxima vez que algún amigo, digo, a hombres y a mujeres, la próxima vez que algún amigo diga, no te puedo decir ahora porque tengo que primero hablarlo con mi mujer, esa persona no le pueden decir que es un mamón, ni de broma, ni de broma. No es divertida la broma. O sea, porque le pregunta a su mujer y no decide solo, es un mamón. O sea, tenemos incorporado en las bromas una cantidad de cosas destructivas para nuestro tejido social que tenemos que erradicar completamente. Y esto en la política se nota, ¿no? Las mujeres muchas veces que llegan a la política a lo mejor lo querrían hacer distinto, pero terminan haciendo lo mismo, ¿no? Que otros porque es que si no se las comen vivas, ¿no? Y entonces tiene que haber un movimiento valiente que imponga que la fraternidad es más sana, es más inteligente, la gente está cansada porque ya no confía. ¿Por qué no confía? Porque nadie quiere ver eso, porque no nos hace bien a ninguno. Entonces, en ese sentido, la prosocialidad tiene muchísimo que hacer por la política, pero muchísimo, ¿no? Y un político prosocial es un político inteligente emocionalmente. Y perdón que estoy hablando súper largo, voy a contar un solo ejemplo. Un caso que fuimos a entrevistar especialmente en Cerdeña, porque era un político que uno podría decir en Italia, hay de todo, digamos, ¿no? En todas partes hay políticos de todos los estilos, pero él tenía un estilo muy prosocial y fuimos a preguntar, porque claro, además la habían reelegido pese a que en su partido no había ganado nadie, pero a él sí la habían reelegido. Claro, él tenía una manera de ejercer la política donde él implementaba la prosocialidad en todos sus factores, pero claro, con un coste alto para él. Porque la prosocialidad, el problema que tiene es que es un modelo costoso. Porque yo doy más de lo que estoy obligado por contrato, porque a cambio no hay recompensa material. O sea, nadie me obliga a hacerlo. Entonces los otros políticos le decían, pero tú, ¿por qué haces así si ya terminó la campaña? Si ya te eligieron, ¿por qué sigues comunicándote con la gente como si estuvieras en campaña? Él decía, porque yo quiero gobernar con las personas que me han elegido, ¿no? Entonces él tenía realmente muchísimos meetings durante todo su mandato, ¿no?
que los otros ya no hacían más reuniones nunca más, ¿no? Bueno, no sé si Julio con esto doy alguna pista, pero bueno, es que todos estos temas abren y abren cosas, no. Sí, sin querer, diste muchas pistas y fue, me parece, un hilo conductor que también hemos compartido esta temática con Robert Roche, porque él eligió el liderazgo prosocial y el rol político, ¿viste? Y lo hemos leído ese documento y creo que es muy vigente, y todo lo que estamos hoy acá, seguramente algunos más o menos, estamos con ese interés de que en todas nuestras conductas, comportamientos y decisiones estén impregnadas de prosocialidad. No solamente amar descaradamente, que está buenísimo, me llevo eso, Sí. sino vivir descaradamente, prosocialmente, digamos, o con la prosocialidad, vivir descaradamente. Bueno, no sé si queda alguna duda, pregunta, para ir cerrando, ¿no es cierto, Sole? ¿Te parece? Por ahí también un comentario lindo que hace Ana Brisset en el chat, le agradecemos la presencia. Alcides, también prepara tu pregunta final, porque sos el más joven de todos. Así que bueno, este espacio también para agradecer y hacer las últimas consultas. Sí, Julio. Dale, Graciela. Quería sí, bueno, esto de la mirada prosocial tendría que ser y que debería ser tan amplio y en todos los roles y en todos los espacios, ¿no? Y especialmente en la política, en la educación y en todas las organizaciones sociales como la que yo trabajo. En educación, como compañera de Julia, nosotros trabajamos siempre en la prevención de la violencia de género. Que ahí trabajamos las nuevas masculinidades para los chicos y las chicas también, ¿no? Porque se deben ayudar mutuamente en estos nuevos roles. Y también está la mirada prosocial ahí, porque a veces una simple charla no va a cambiar la actitud de nadie, sino tratar de que ellos también tengan una mirada y de querer cambiar por el bienestar y de eso de ser iguales entre todos, porque derribando todas estas desigualdades evitamos violencia. Y bueno, y además nosotros trabajamos con mujeres en situación de violencia y por ahí no entendemos a las mujeres que no quieren seguir en el programa, que vuelven a su casa, vuelven a vivir bajo esa situación de violencia. ¿Cómo podemos actuar con ellas para que sigan luchando por sus derechos? Porque realmente, bueno, todos son vulnerados en esa situación que están viviendo. Era esa mi duda, porque bueno, por ahí tenemos casos de chicas o mujeres que dejan el programa, dejan la ayuda y vuelven a seguir viviendo como antes, en situación de violencia. Sí, qué buena la pregunta, Graciela. Desde ya te aviso que por un proyecto que acabamos de terminar, que se llamaba el proyecto Revival, ¿no? Que es un proyecto que era para generar un curso de formación para personal sanitario y policial y trabajo social que trabajan con mujeres en situación de violencia machista. Hicimos un libro que está en prensa ahora y será gratuito, de descarga gratuita, que se llama Conectar con mirada prosocial, que es un libro que son herramientas personales y profesionales para personas que trabajan con, o sea, que te vendrá súper bien el libro, que apenas esté, Julio lo sabrá inmediatamente. Entonces, Julio, tú lo puedes hacer circular a la red, digamos. Bueno, eso es lo primero, digamos. Con este proyecto y con otro que tenemos ahora, que es de prevención del feminicidio, estamos trabajando un modelo que es vinculado, ¿no? Que es el modelo prosocial y el modelo que esto yo creo que es el que más te puede servir en este momento, que es el modelo de la motivación al cambio o la entrevista motivacional, que lo estamos integrando precisamente porque esto es uno de los problemas que tienen los profesionales que trabajan con las mujeres, que no entienden por qué ellas
pese a todo esto, muchas veces vuelven con el agresor, digamos, ¿no? Entonces, una de las cosas que uno tiene que entender primero cuando trabaja con mujeres que viven en situación de violencia es que no todas las mujeres están en el mismo momento, ¿no? En el mismo momento, en el mismo estadio de motivación al cambio. Hay mujeres, por ejemplo, que están decididas que no quieren vivir así, que no se lo merecen ellas ni sus hijos. Hay otras que tienen miedo de abandonar al marido por temas económicos, que a veces que le quieren dejar y a veces no, pero que se lo plantean, pero que asumen que tienen un problema. Hay mujeres que se dan cuenta que hay algo que no va, pero no del todo, o sea, como que lo niegan, ¿no? Lo justifican. Son los casos, ¿no? La que dice me pegué con la escoba, ¿no? Que como que ponen otro nombre a la cosa, ¿no? No lo reconocen. Hay algunas mujeres que ni siquiera asumen que tienen un problema. O sea, ellas no tienen un problema. Entonces, claro, depende de en qué momento está la mujer, es el tipo de intervención que tienes que hacer. No puedes hacer la misma intervención con todas las mujeres. Si la mujer nunca se ha planteado que tiene un problema, lo único que puedes hacer es preguntas para ayudarla a visualizar dónde ella está, ¿no? Y dónde querría estar. Y que ella visualice lo lejos que está el objetivo de lo que tiene. Y generar una tensión dentro que le haga un ruido tremendo que se dé cuenta que no puede. Pero es ella la que decide y es ella la que tiene que encontrar las herramientas para cambiar, no el profesional el que se las pueda dar. Entonces, en ese sentido, aceptar que la recaída es parte del modelo. El que vuelvan con el agresor es parte del modelo. El proceso puede demorar hasta 8 o 10 años, desde que incluso de una situación de maltrato hasta el momento que abandona al agresor pueden pasar 10 años. Lo que pasa es que cada mujer es distinta, alguna puede ser muy rápida, ¿no? Depende de su historia, depende de lo que le ha ocurrido, depende de tantas cosas. Entonces, allí lo importante es identificar en qué momento, en qué estadio motivacional está esa mujer, y según eso sabrás el máximo que puedes aspirar con ella, y no más. Después, en el proyecto PHIL, hemos hecho un experimento muy interesante con una fotógrafa, que es trabajar la fotografía como herramienta de comunicación. Entonces, en el momento que tú le permites a la mujer de trabajar con fotos, ¿no? Que elija una imagen de cómo se siente, ¿no? Claro, ella a lo mejor no tiene palabras, porque es que ni ella sabe lo que le pasa. Pero en el momento que elige la imagen, elige una imagen que le hace hablar de esa imagen. Y ahí puedes ir sacando información. Si ella no lo reconoce, no lo ve, no puedes trabajar con eso. En este proyecto PHIL está haciendo un proceso muy interesante, este tema con la fotografía en particular, digamos. Y yo creo que también el profesional tiene que aprender a dialogar bien con sus propios prejuicios, ¿no? Porque a veces o sea, si tú te das cuenta que uno dice, los policías nos decían, no, pero es que viene la misma 3 veces. Entonces, ya estás cansado de trabajar con esta mujer. Entonces, claro, uno tiene que ir gestionando sus prejuicios, permitirle que venga 3 veces, ¿no? Y siempre hay algo positivo para valorarles, incluso si vuelve con el agresor. Tú siempre le puedes valorar que ha venido a pedir ayuda. Mira, es verdad que no estamos de acuerdo en que tú estás volviendo con él, tú no lo ves claro, pero está muy bien que hayas venido. Esto está muy bien, eso es bueno para ti. De manera que ella no se sienta que es la tonta, de nuevo vengo, sabes que no voy a ir más porque como me hacen sentir que soy tonta, porque vuelvo siempre con el agresor, no voy más. Entonces ya ahí la perdiste, ¿no? Ella tiene que sentirse bienvenida, no tiene que sentirse juzgada. Ella tendrá sus motivos para volver con el agresor, ¿no? Ahora, si está en peligro de vida, ya ahí actúan las leyes y hay leyes de protección, ¿no? Pero quiero decir que en el caso de mujeres que vuelven con el agresor, que no están en peligro vital, pero que están siendo maltratadas, hay que permitirles dialogar consigo mismas y para eso puede ser bueno esta teoría, que está bastante publicada, digamos, la teoría de la motivación al cambio. Y no sé, eso sería lo que yo, por lo menos, lo que yo he aprendido en este proyecto que te cuento, el proyecto PHIL, digamos. Gracias, Pilar, y sí, está bien.
lo voy a leer, y Motivación al Cambio, porque está muy buena la idea. Y bueno, nosotros tampoco es que queremos que rompa con la pareja, sino que ella intente cambiar al otro también. Sí, Primero empoderarla para que ella intente cambiar y ponerle límite a su pareja. Nunca exacto. tampoco lo nuestro es romper. Si se puede seguir, pero cambiando al agresor. Porque puede cambiar, nunca es tarde. Yo no dudo, Graciela, que ustedes lo hacen súper bien, ¿eh? Yo asumo que ustedes son ya bastante expertas en el tema, y creo que es lo que tú estás diciendo, o sea, que está muy bien. O sea, no estamos hablando de hombres enfermos, estamos hablando, porque esa sería una típica, ¿no? Decir, es que pobre, está enfermo, ¿no? No están enfermos. Son hombres que han optado por la violencia como una manera de resolver conflictos o sus propias inseguridades. Ellos pueden aprender otras maneras de resolver, y eso está muy bien lo que tú dices. Yo simplemente te aporto esto porque hay poquísimo escrito vinculando la teoría de la motivación al cambio con el tema de violencia. O sea que, de hecho, estamos nosotros ahora viendo un poco de publicar algo de esto también. Entonces, seguramente tendrás que buscar, inventar mucho también tú. O sea, sacar de todos lados y hacer tu propia síntesis. Bueno, muchas gracias, Graciela. Excelente la participación de todos. Sole y Alcides, dejar el cierre final. Y bueno, más que agradecer a Pilar, ya estamos llegando a la 1h30, que es el tiempo que más o menos nos fijamos. ¿Cómo se nos pasó? Interesantísimo, no nos dimos cuenta. Y creo que Pilar tiene para seguir hablando 1h30 más, pero bueno, la vamos a invitar más adelante seguramente. Peligrosa soy. Alcides, si quieres sacar tu micrófono y darnos un aporte para cerrar. No, la pantalla, tienes que tocar en la pantalla. Extraordinaria la exposición, realmente muy práctica. Cada vez me convenzo más que la prosocialidad, sin ninguna duda, es la pedagogía del futuro. Porque el lograr que ponerse en el lugar del otro, el trabajar en el equipo y motivación por amor, me lleva a preguntar qué pasaría si se lograra en un país que se sacara una ley obligando, exigiendo a que todo político tiene que ser un especialista en prosocialidad. Si a alguno se le ocurre qué podría pasar, me interesaría saberlo. Muchas gracias. ¡Qué revolución! ¡Qué revolución! Bueno, muchas gracias, Alcides. Bueno, Sole, te dejo la última palabra. Agradecerte de corazón. Gracias, Alcides, gracias a todos. Este tiempo compartido con nosotros. Te queremos mucho, te valoramos como persona, como profesional, y bueno, yo también como amiga, considero que tenés unos dones de comunicación muy prosociales, muy extraordinarios, y te felicito por toda la trayectoria que vas haciendo, y bueno, y por la hermosa comunicación que pudiste hacer hoy con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Un gusto de verdad haber compartido este ratito. Gracias, Pilar, de nuevo me uno a las palabras de Julio. Para nosotros ha sido un privilegio tenerte esta tarde. De verdad, vamos a invitarte alguna otra vez más, porque qué bueno que nos quede además sabor a poco, que queremos más. Y de verdad agradecerte. Cada uno de nosotros se va con algunas cosas que quiere seguir, como tú decías, ¿no? ¿Qué me falta? ¿Qué más puedo hacer yo para pensar en este mundo que soñamos que sea diferente? Creo que tenemos la oportunidad para que cuando salgamos definitivamente todos seamos distintos. Y estamos aquí en este tiempo de seguir recreándonos para poder dar a la sociedad un poco de esto que nos planteabas hoy, ¿no? Cómo comunicar, cómo ser empático.
como estimar al otro, como amar descaradamente, que sin duda es un desafío. Julio, gracias por todo, gracias por seguir siendo nuestro gran líder que motiva y que gracias a ti tenemos la suerte de conocer este hermoso equipo de IPA, que bueno, ya nos sentimos todos como cercanos, ¿no? Como que ya hace mucho tiempo que nos conocemos. Y esto le pasa a los chicos, ¿viste? Cuando se sale el libro y está la persona, bueno, a mí salir en este recorrido de todo lo que ustedes han escrito, de todo lo que ustedes han investigado y tenerlo cerquita fue como un regalo de este tiempo que valoramos mucho. Así que gracias a cada uno de los que han estado hoy con nosotros. Los invitamos a que estén atentos, que vamos a seguir encontrándonos. Próximamente vamos a comunicar otro nuevo espacio. Así que un abrazo, buen descanso para Pilar, que ya se te hizo tan tarde, ¿sí? Que puedas volver pronto a Barcelona y que nos cuidemos mucho todos, físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Así que bueno, es el deseo de la consultora Fortis para todos nosotros. Así que un hermoso descanso para todo el fin de semana. Pilar, gracias, gracias, gracias. Gracias. Fin de semana, adiós. Chao, chao. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.